Buenas tardes y buenas noches para toda la República Dominicana y para cada uno de los dominicanos y dominicanas que viven aquí o aquellos que han decidido vivir en el extranjero, pero que siempre están en contacto con nosotros en este espacio al cierre por VTV, Canal 32, un canal del grupo de medios Panorama. Estamos en vivo, son exactamente las 6 de la tarde de hoy, miércoles 4 de junio. Verdaderamente, señores, vamos bien rápido, ¿eh? Vamos bien rápido. Ya estamos en junio. Ahorita llegan las Navidades. No, después de que se celebran las madres, entonces viene la celebración del Día de los Padres, que es el último domingo de julio. Entonces ya prácticamente ahí estamos en Navidad. Porque total, y para lo que falta de finales de julio a inicios de diciembre. Miren, hay muchas cosas que comentar con ustedes sobre muchos temas interesantes. A veces son tantos temas y tantas cosas que uno no encuentra por dónde comenzar. Mira, hay una información de la Dirección General de Migración que dice que la República Dominicana deportó más de 34,000 haitianos en mayo, que en el pasado mes de mayo, un mes que fue de 31 días, se deportaron exactamente, según datos de la Dirección General de Migración, 34,190 haitianos que estaban aquí en condición de ilegalidad, de indocumentados. Entonces, explica cómo aumentó esto en abril, cómo estuvo el porcentaje en marzo, entre otras cosas, pero 34,000, le faltaron 6,000 para completar con la cuota, porque la cuota es 10,000 ciudadanos indocumentados todas las semanas, que de hecho algunos han dicho que eso no se ha cumplido, que eso no es cierto, un sinnúmero de cosas. Yo solo me remito a lo que dice la Dirección General de Migración, que es el organismo oficial que tiene que ver con los aspectos migratorios de la República Dominicana. Y precisamente hablando del tema haitiano, caramba, que parece ser que es la historia sin fin, esta situación de Haití, que comenzó. Haití siempre ha vivido de situaciones en situaciones. Es el país más pobre de la región. Es un país donde las carencias han sido parte de, no vamos a decir del desarrollo de ese país, porque Haití, que pasó de ser la tacita de oro del Caribe en la era colonial, ese país se lo fueron comiendo. Porque ese país, lo primero que fue que intentaron, bueno, hubo una división en los del norte y los del sur. Y quisieron instaurar una monarquía, el rey Cristóbal, el rey Christopher. Oigan, la primera monarquía negra en el Caribe, un sinnúmero de cosas, señores, que solo ha servido para que ese país no salga de una. Un país que era una colonia en madera, algodón, café, cacao, azúcar. Era la tacita de oro de la región. Miren ese país a donde ha llegado, si se le puede llamar país todavía, porque es una nación, ahí eso es un estado fallido totalmente, por sus propias contradicciones entre ellos mismos. Y ese país, después de la caída de los Duvalier, Jean-Claude Duvalier, después de la muerte de su padre, François Duvalier, asume en el 1971 la presidencia de Haití. ¿Por qué? Es una herencia que le ha dejado su padre, el doctor François Duvalier. Entonces asume el hijo, pero Jean-Claude Duvalier apenas tenía 19 años, donde quizás su mayor responsabilidad era jugar con carros de control remoto y montar bicicletas. Un muchacho de 19 años. O sea, imagínense ustedes,
un país disque gobernado por un muchacho de 19 años. Entonces ahí gobernaba era la oligarquía de Haití, el empresariado, los ricos de Haití, los militares de Haití. Eso eran los que gobernaban, que eran los que incidían en la clase política haitiana en ese entonces. Entonces, sin ningún tipo de dificultad, esa gente hizo con ese país lo que le dio la gana. Esa es la realidad. Pero cuando Jean-Claude Duvalier se va en el 1986, que le da un golpe de Estado, que todavía dicen que no fue un golpe de Estado, que fue que él decidió abandonar el gobierno para evitar situaciones difíciles. Se va a Francia con su familia. Pero bueno, tiene que dejar el cargo. Era un muchacho de 34 años. ¿Ustedes me entienden? O sea, asume un niño prácticamente, porque un muchacho de 19 años para la presidencia de un país es un niño. Y sobre todo para la presidencia de un país con tantas situaciones. Entonces, cuando él se va todavía es un muchacho, 35 años, 34 años. Luego de una historia en el exilio, entre lujos y acusaciones, regresa a Haití y termina muriendo en Haití. Su patria querida, la que presidió por 15 años, que le trajo tantos recuerdos cuando volvió a Haití, ya con su segunda esposa. La primera esposa tuvo la oportunidad, siendo presidente de Haití, siendo un muchacho muy joven, de casarse, una boda muy bonita. Se gastaron todos los millones de dólares del mundo para la época, ¿verdad? Una boda muy bonita para sus dueños. Y esa es la realidad. Entonces, a partir de ahí, comienza con Henry Nafi, el general Nafi, y ahí es golpe de Estado tras golpe de Estado, convulsiones tras convulsiones. Se agudiza con el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití, que lo asesinan en su casa. Y miren por dónde va la situación. Un desastre donde gobiernan las bandas, donde el 90% de Puerto Príncipe, que es su capital, está tomado por las bandas de terroristas. Que lo había dicho el presidente Abinader, lo nombró, lo declaró terrorista, pero también lo declaró el presidente Trump. El gobierno de Estados Unidos dice son terroristas, porque su accionar no es para menos. Y ya ustedes saben la situación que se ha venido produciendo. Entonces, el tema de la crisis haitiana, el presidente tuvo que reunirse con los líderes políticos del momento. Y uno de ellos, Hipólito Mejía, dio unas declaraciones muy recientes, precisamente el día de hoy. Dice Hipólito que es urgente regularizar la mano de obra haitiana. Omar Fernández habló también sobre el particular también, del tema de permisos de trabajo. Omar Fernández habló, y en una ocasión, ya hace unos días, yo me refería al tema, y yo soy de los que entiendo que debe de cuantificarse qué cantidad de mano de obra haitiana se necesita aquí. Claro, aquí no se puede, usted no puede contratar a quien no tenga documentos. En ninguna parte del mundo le dan un contrato de trabajo a una persona que no cuente con documentos. Porque usted tiene que saber a quién usted está contratando, y se supone que un contrato hay que firmarlo y todo eso. Entonces, primero determinar cuántos se necesitan aquí, en los distintos sectores donde hay una presencia de la mano de obra haitiana. Entonces, luego de esto, quienes tengan sus documentos allá, quienes tengan un registro civil, entonces pueden optar por un permiso laboral aquí en República Dominicana. Pero eso bajo controles estrictos. No es que usted va a venir aquí con un permiso de trabajo y después usted termine, después queda aquí. Usted tiene que retornar a su país, a menos que se le sea renovado su contrato de trabajo. Usted retorna a su país para gestionar el otro y poder volver a trabajar en la República Dominicana, si es que le gustó la República Dominicana. Pero aquí esto hay que hacerlo con orden. Y quien no esté debidamente legalizado, entonces debe de retornar a Haití. Porque aquí no podemos con esa gran carga migratoria. Eso no lo aguanta nadie, señores. No hay forma y manera de que esto pueda sostenerse. Esto es lo que provoca una presión
Esto es lo que provoca una presión económica difícil, que se ha visto, por ejemplo, en lo que es la salud. Cuando va un ciudadano indocumentado a un hospital, hay que atenderlo por un tema de derechos humanos, un tema de humanidad, de amor al prójimo. No lo van a dejar morir. Se le atiende. Si necesita una analítica, se le hace una analítica. Si necesita estudios especializados que se pueden realizar en ese hospital, se le hace todo eso. Si hay que ingresarlo, se le ingresa. Pero eso tiene un costo. Y ese costo, nadie se encarga de él. Ese costo terminamos nosotros pagándolo de nuestros impuestos. Ese ciudadano o ciudadana de nacionalidad haitiana, en calidad de indocumentado, cuando se mejora, el hospital lo despacha, le indica una receta, pero esa persona sale de ahí y no debe un centavo. Entonces, eso va presionando poquito a poquito el presupuesto para la salud de los dominicanos y dominicanas. Esa es la realidad. Porque aquí se habla del tema de las parturientes, de un sinnúmero de cosas. Ahora están queriendo gente buscándole la vuelta, cuando aquí es un problema. Es un problema. Porque no podemos. Y hay que frenar eso de alguna manera, porque era un festival de parturientas haitianas que venían de la frontera. Han querido justificar, gente, que no, que muchas de ellas tenían aquí 3 y 4 chequeos, que, bueno, tenían aquí 3 y 4 chequeos, pero usted no puede determinar que esa mujer no vino ilegal, porque está ilegal. Está ilegal. Usted no puede decir, no, no vino ilegal. Claro, tiene 3 y 4 chequeos porque vino embarazada. Vino embarazada. Eso lo determina una prueba de embarazo, eso es lo más fácil. Vino embarazada y vino aquí, encontró aquí donde vivir. A veces lo traen los familiares, amigos. Viene aquí, se encuentra donde vivir. Si tiene otros hijos, los manda a buscar. Trabajan aquí, se buscan la vida. Y cuando va a chequearse al hospital, tiene 3 y 4 chequeos. Pero eso no indica que quizá tiene mucho tiempo aquí. No, no, no. Es que probablemente haya venido con su embarazo. Entonces hay un número de cosas allí que verdaderamente que es una situación, señores, que nosotros nos encontramos en una parte difícil del tema, pero hay que buscarle la vuelta. Y cuando el presidente se reunió con los líderes del país, los líderes políticos, en el Ministerio de Defensa, el objetivo fue consensuar el tema migratorio, que nos está dando bastantes dolores de cabeza. Ningún país puede aceptar que calle arriba y calle abajo anden indocumentados, señores. Ningún país lo puede aceptar. No se puede. Gente que usted no sabe ni nombre ni apellido. Calle arriba y calle abajo, presionando el presupuesto en algunos sectores. Están en la informalidad, venduteros ambulantes, trabajan en algunos sectores donde no tienen una seguridad social, donde no tienen un sistema de pensión, de nada de eso. Porque es el tema también de la mano de obra haitiana, que es barata. Es el tema también. Pero, donde quiera se cuecen habas, señores. Miren, vi una información muy interesante del Museo de la Resistencia. El Museo de la Resistencia ha expresado su rechazo para la restauración, se quiere restaurar lo que son casas de Trujillo. Y el Museo de la Resistencia lo que ha pedido es la demolición de estas estructuras. Ellos dice aquí una información que el Museo de la Resistencia Dominicana expresó su rechazo a las propuestas que buscan restaurar y convertir en museos las antiguas propiedades de Trujillo.
que a propósito, recientemente se conmemoró el 64 aniversario de su ajusticiamiento. Vamos a hablar de eso un poquito ahora. Entonces, se habla, por ejemplo, de la Casa de Caoba, la famosa Casa de Caoba en San Cristóbal, y la Hacienda en María. La institución advirtió que esto de destacar el lujo y poder de esos espacios envía un mensaje equivocado, especialmente a escolares, al glorificar símbolos del régimen trujillista. Ahí vemos, ahora vemos la información, los cuales sostienen no poseen valor patrimonial ni histórico, gracias a la producción de este programa, dirigido por la señora Librada, que es una tremenda productora. Ahí está, el Museo de la Resistencia. Déjeme decirle algo, miren. En otros países, no es destacar, sino para que no se repitan cosas negativas, tenemos que conocer nuestra historia. Para que no haya otra dictadura terrible como la de Trujillo, tenemos que conocer qué pasó en esa dictadura. Y más bien pudiera ser que más que querer colocar en estos museos prendas de Trujillo, un sinnúmero de cosas, no. Yo creo que esto debe de servir para que las actuales y futuras generaciones, los niños y los jovencitos, entiendan lo terrible que fue esa dictadura para la República Dominicana, primero. Ahora, no podemos borrar lo que fueron esos 30 años de tiranía de Trujillo, que tuvo cosas positivas y cosas negativas. Entonces, pudiera hacerse un museo de la libertad. Museo de la Libertad. La Casa de Caoba, Museo de la Libertad, donde allí se presentan cosas de la tiranía, el tema de las torturas, el tema de los vejámenes, el tema de muchas cosas, para que los jóvenes vayan entendiendo de la importancia y lo beneficioso que es vivir en democracia. Esa democracia que estuvo ausente de nosotros durante 30 años, que nos llevó a tener que aguantar esa dictadura de Trujillo. Ahora, sin ánimo de ningún tipo de justificación. Yo he sido un estudioso de la tiranía de Trujillo, pero sin ánimo de ningún tipo de justificación, hay que reconocer que la tiranía tuvo algunas cosas positivas. Trujillo creó el Estado Dominicano. Y Trujillo, con el afán de tener un control total de la población dominicana, cuando Trujillo llega en el año 1930, cuando llega al poder, apenas éramos 1 millón de dominicanos, mal contados. Porque probablemente no existían los censos exactos y eso para determinar la gran cantidad de ciudadanos. Pero se estima que éramos 1 millón de dominicanos aquí en el país. Cuando Trujillo es ajusticiado 30 años después, pues éramos 3 millones. O sea, en 30 años, de 1 millón pasamos a 3 millones. Ahora, Trujillo crea el Estado Dominicano, Trujillo crea el peso dominicano, Trujillo crea las instituciones dominicanas y un sinnúmero de obras. Claro que las mismas se concentraron en el Gran Santo Domingo, pero obras que han permanecido en el tiempo. Y Trujillo, tristemente, creó el Estado dominicano. Eso es innegable. Entonces, más que quizás, yo que no estoy de acuerdo con que sean demolidas esas infraestructuras que fueron casas de Trujillo, sino que sean remodeladas adecuadas, pero con un sentido histórico, con un sentido de que se entienda el verdadero valor de la libertad y de la democracia en estos momentos. A propósito de la tiranía de Trujillo, recientemente conmemoramos 64 aniversario de su ajusticiamiento. Un hecho trascendental. Recientemente, hoy estamos eso fue el pasado viernes, de que 30 de mayo el pasado viernes, si no me falla la memoria. Entonces, estamos frente a un hecho que cambió el rumbo de la política de la República
dominicana. El ajusticiamiento de Trujillo, un 30 de mayo, donde 7 hombres esperaron que pasara el tirano por la hoy autopista 30 de mayo, que lleva ese nombre en honor a ese día, que es el día, se reconoce el día donde inicia la libertad en la República Dominicana. Entonces estamos hablando que 7 hombres, Antonio Inver Barrera, Antonio de la Maza, quienes iban ocupando un vehículo en la parte delantera, Inver Barrera de chofer, Antonio de la Maza al lado de Inver Barrera. Entonces, en la parte de atrás, detrás de Antonio de la Maza, en la parte izquierda del vehículo, estaba Salvador Estrella. Y detrás de Antonio de la Maza iba Amado García Guerrero, el teniente Amado García Guerrero. Esperan pacientemente en un banco ubicado donde está el Teatro Agua y Luz. Cuando ven, pues ya estaban advertidos de que Trujillo iba a hacer el viaje ese día. Cuando sale Trujillo, pasa por allí, entonces le persiguen y ahí comienza la acción que culminó con Trujillo asesinado, ajusticiado y quedó en el baúl de un carro. Más adelante en la autopista, en la carretera 30 de mayo, se encontraban Roberto Pastoriza, Huáscar Tejeda y Pedro Livio Cedeño en 2 vehículos. La misión era, si Trujillo se le escapaba, Trujillo iba con su chofer Zacarías de la Cruz, entonces ellos interceptarlo. Fíjense que este hecho del ajusticiamiento de Trujillo, estos llamados héroes, que tienen categoría de héroes. Yo no soy nadie para quitarle la categoría de héroe. Yo no soy nadie. Aunque siempre dicen que los magnicidios lo producen amigos de los mandatarios disgustados. Que los magnicidios no se producen por enemigos, sino los amigos disgustados. Pero la categoría de héroe, yo no soy nadie para quitársela, la categoría que ellos tienen. Ahora, fueron valientes. ¿Fueron valientes por qué? Porque entregaron todo, sobre todo la parte del sacrificio de sus familiares, el riesgo. Ellos sabían que cualquier fallo, porque la conjura tenía 2 partes, primero asesinar a Trujillo y luego tomar el poder. La primera se cumplió, asesinan a Trujillo. La segunda no pudieron tomar el poder. Entonces ahí hubo algunos fallos. Entonces ahí inició una cacería para aquellos que participaron en la conjura del 30 de mayo. Pusieron en riesgo a sus familiares, fueron asesinados familiares de ellos, fueron apresados hasta las mujeres y los menores. Ahí no hubo piedad. Y esa entrega de ellos, ese desprendimiento, hay que respetarlo. Hay que respetarlo, fueron hombres valientes y sobre todo porque todavía le quedan hijos, le sobreviven hijos, hermanos y también le sobreviven probablemente esposas. Entonces, por eso hay que respetar ese valor que mostraron estos dominicanos, aquellos que participaron en la acción de la carretera, de la autopista 30 de mayo, y aquellos también que eran parte de lo que fue la organización de toda esta conjura para decapitar la tiranía de Trujillo. Vámonos a un corte de publicidad, muchachos, para entonces venir ya con el comentario central de este espacio al cierre.